Yali Nanotoca Silvia Santiago Martínez, Guana Nitlamachtiquet, Guan Nitlatetemoquet y Pancatlamachtiloya, Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Hola, ha sido un saludo en mi lengua náhuatl, variante de la Huasteca veracruzana. Soy Silvia Santiago Martínez, soy profesora e investigadora del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Y bueno, es un gusto para mí poder charlar por este espacio. Esta vez estaremos hablando sobre un tema muy importante que es las mujeres en la defensa de las lenguas. Estamos hablando de las lenguas maternas, originarias, indígenas y la biodiversidad. Este es un tema que para nosotras y nosotros que trabajamos con la relación de las lenguas es importante. Y mirar también el papel que han tenido las mujeres en la lucha, en la resistencia, en relación a la promoción y la salvaguardia de las lenguas indígenas del país. Y pues bueno, empezar diciendo que ha sido una lucha que no solo acontece en las primeras décadas del siglo XXI, sino que tiene una historia que data ya desde muchos años, en esta cuestión de por qué seguir hablando, por qué seguir defendiendo y por qué seguir revitalizando las lenguas indígenas. Si bien sabemos que este tema trasciende más allá del ámbito académico, de las políticas lingüísticas, desde luego, también es importante mirar qué es lo que está pasando en el contexto comunitario, en los contextos familiares, pero principalmente la labor, la resistencia y las luchas de las mujeres. Y empiezo con con este cuestionamiento. ¿Quiénes son estas mujeres? Estamos hablando de esta diversidad de mujeres que son amas de casas, pero que también han estado luchando en esta salvaguardia de las lenguas. Estamos hablando de las guardianas de la palabra, que también son guardianas de conocimiento y que estos conocimientos aportan también a la ciencia, aportan a los estudios con relación a la diversidad de estrategias que han empleado las mujeres para revitalizar las lenguas, para poner en la materia de las políticas públicas la importancia de las lenguas, ¿no? Estamos hablando de las abuelas, de las madres, de las hijas, de las tías, de las sobrinas, de las compañeras, de las amigas que están en esta constante lucha, ¿no? Muchas de ellas son académicas, son activistas, son defensoras de los derechos lingüísticos de las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces, en esta relación de quiénes son estas mujeres, nos lleva justamente a preguntarnos qué papel juega la mujer en la transmisión y la enseñanza de la lengua indígena en el contexto familiar, ¿no? Me voy a referir principalmente para esta presentación, estas mujeres, ¿no?, que luchan desde el seno familiar, pero también en el seno del contexto comunitario y que están incidiendo constantemente en prácticas sociales, culturales, donde llevan a mujer la importancia, la relevancia de seguir con una transmisión intergeneracional de las lenguas, ¿no? Como bien muchas de las abuelas mencionan, no es posible comprender muchas prácticas en el caso de las ritualidades que tiene que ver con agrofestivas, que tiene que ver con la relación de madre, naturaleza, territorio, ¿no? Que existen palabras que no tienen una
traducción tan literal al español, ¿no? En este sentido podemos encontrar imágenes o más bien fotografías donde las mujeres están en prácticas sociales de las ritualidades en torno a niña y niño maíz. Y en esta transmisión la lengua va a tener un papel importante en el proceso de la enseñanza de cada elemento cultural que encierra o la complejidad que va a llevar a entender y a comprender la relación de territorio, de cultura, de lengua y la existencia del ser, en este caso Macehual, con estas prácticas meramente rituales, ¿no? En esta primera imagen tenemos que pues las primeras transmisoras desde este seno familiar, pues son las mujeres. Referente a FILAC, que es un organismo que tiende estos movimientos de las luchas y de los pueblos originarios, menciona que las mujeres son las guardianas, protectoras y defensoras de la tierra, el territorio, el agua, los recursos naturales y de las lenguas indígenas, además que son puente para el diálogo intercientífico e intercultural, ¿no? Como bien los decía, las mujeres son las constantes guardianas, son las primeras que enseñan a las hijas y a los hijos a hablar con la lengua materna, a interactuar con los agentes de la comunidad para entablar las primeras conversaciones en la lengua, pero que además existe este proceso de transmisión intergeneracional de una lengua ritual, ¿no? Para el caso del náhuatl, pues existen ciertos conceptos, ciertas palabras muy especializadas cuando se trata de prácticas rituales para el agradecimiento, la reciprocidad con la madre tierra. Y bueno, cuando estamos hablando justamente del papel de las mujeres, también vemos la preocupación que existe en ellas de seguir con esta transmisión y la enseñanza de las lenguas en diversos contextos. En esta segunda imagen miraríamos en el caso específico de mujeres que se han juntado, ¿no? Desde los quehaceres de la vida cotidiana, para platicar, para promover estrategias de cómo es que se puede seguir enseñando a las niñas y a los niños más allá de los contextos escolares, si no estamos hablando de estos contextos familiares comunitarios donde pues ellas sin tener ningún conocimiento especializado, sino con los propios recursos que le da la comunidad, puedan seguir enseñando a las niñas y a los niños la lengua desde un enfoque mucho más situado con una cuestión de por qué enseñar conceptos, pero además estos conceptos desde la lengua tienen una relación con la vida social, con la vida comunitaria, con la vida que les permite comprender situaciones prácticas, ¿no? Estas son mujeres en la imagen donde podemos ver una abuela con su traje tradicional, ¿no? Son mujeres nahuas preocupadas en la revitalización de la lengua. En esta siguiente imagen, donde hay un grupo de mujeres, también abuelas, vemos que es de la nación Jiva, que también están pues discutiendo sobre cómo llevar o implementar estrategias para la revitalización de su lengua, y que además son las últimas generaciones de mujeres que hablan la lengua y que pues hoy están en este sentido preocupadas para enseñar a las niñas y a los niños esta lengua, que además es una comunidad con una generación entre 80 y 90 años que tiene la última generación de hablantes, ¿no? Y pues a partir de incidencias
en relación a que no existe estrategias de implementación, ¿no?, sino propuestas que emergen desde la comunidad, puedan continuar con sus lenguas. Y pues bueno, entonces nos lleva a una siguiente pregunta, que es decir, ¿qué estrategias han generado las mujeres para la revitalización, la promoción y difusión de las lenguas? Si bien tenemos como que esta diversidad de contextos académicas, activistas, pero también existen las mamás, las abuelas que se preocupan de que los niños y las niñas ya no estén aprendiendo la lengua, pues miraríamos que existen diferentes ámbitos donde las mujeres están incidiendo en la revitalización, en la promoción y la difusión de las lenguas, ¿no? Encontraremos aquí en el ámbito de la música, desde luego. En este contexto, voy a poner como el ejemplo, o más bien las mujeres que para mí son importantes, y que no quiere decir que sean las únicas, sino que existe una enorme cantidad de mujeres que están poniendo en el centro la lengua. En el caso tenemos a María Reina, que es una soprano mije, y que como soprano canta a través de su lengua, canta procesos de revitalización, de lucha, pero también nos da o nos comparte la diversidad de conocimientos y de prácticas socioculturales que existen en su región, y que no solo canta en la lengua mije, sino que con diversas lenguas indígenas, donde pues su principal propósito de esta soprano es mirar que pues las lenguas están en el centro, las lenguas comunican, las lenguas son sonoras, las lenguas tienen una relevancia con el razón de ser de la mujer, pero también del hombre, ¿no? Entonces nos está invitando a escuchar canciones en diferentes lenguas. También encontramos a Cecilia Rivera Martínez, que es una mujer también mazateca, que también reivindica su lengua, que también invita a escuchar diferentes sonoros desde su lengua, y que a través de su lengua revitaliza o propone diversas mecanismos que nos lleva a reflexionar, a analizar esta importancia de la lengua, ¿no? Tenemos también a Sara Curuchi, que es una maya guatemalteca que también cantan en su lengua, y que además visibiliza las violencias que viven las mujeres en diversos contextos, y que también está poniendo en el centro la importancia de la lengua. Entonces, en este sentido, la música se convierte en una estrategia de revitalización, de promoción y difusión de las lenguas. Y hay más cantantes que por el espacio no nos permite como que ampliar más, pero sí conocer lo que están haciendo las mujeres desde diversos ámbitos para la revitalización, la defensa, la promoción y la difusión de las lenguas. En la literatura, que ha sido una constante también, ámbito donde las mujeres han encontrado este espacio de reconocer, de poner, de hablar de políticas públicas, de hablar sobre estos procesos de enseñanza de la lengua, pues encontramos a Nadia López García, que desde su lengua Tunsavi, pues está también hablando sobre procesos de violencia, procesos de discriminación, pero también nos lleva a conocer la diversidad sociolingüística que existe en esa cultura, y que nos lleva a entender la importancia de Tunsavi, ¿no? Entonces, esta relación de las poetas, que es muy importante conocer qué es lo que están pensando las mujeres. Y también encontramos en este ámbito de la literatura a Noemí Bravo, que es una mujer mije, y que ella ha sido o que hace poesía, que define, o que a través de la poesía nos habla de las prácticas socioculturales de su cultura, nos habla de las historias de la oralidad, y principalmente tiene poesía muy importante relacionada con el maíz, en esta cuestión de la cosmogonía mije, ¿no? Entonces,
es una mujer activista, una mujer que se define como una investigadora, que con los elementos de las prácticas comunitarias va haciendo investigación y que también va enunciando la importancia de la lengua. Luego encontramos en este ámbito de la literatura a Celerina Patricia Sánchez, que es una poeta, narradora oral y traductora en su lengua tunzavi, ¿no? Es una mujer que a través de la poesía pues nos narra la existencia, nos narra el resurgir de la lengua y cómo a través de procesos de racismo y discriminación que le ha tocado también vivir, pues pone en el centro la lengua y menciona que pues la lengua es todo un constructo cognitivo, cosmogónico, que pues permite entender la filosofía de la cultura, ¿no? No solo esta cuestión de la cosmovisión que nos han inculcado desde las diferentes corrientes coloniales, sino que pone en el centro la filosofía, pero también, ¿no? Esta resistencia tan fuerte que tiene ella, ¿no? Para hablar de su lengua, y habla de que, Tunzavi tiene que ver con una nación distinta a la construcción del Estado. Entonces, la poesía de estas mujeres, pues nos lleva a entender estas resistencias con la lengua, pero que también llevan a una trascendencia de llegar a sus comunidades y pues mostrar que es posible escribir en la lengua. Tenemos poesías, tenemos otras formas de narrar muy distintas a los procesos de las literaturas colonizantes que conocemos y que nos han enseñado en el pasaje de la escolaridad. También encontramos en el otro ámbito de la educación escolarizada, de maestras en el contexto de la educación indígena y desde luego más allá de ella, que también siguen procesos de lucha, que también resiste a que las lenguas tienen que resurgir en los espacios áulicos, ¿no? Este es el caso de una maestra nahua de la sección de educación indígena y que siempre ha llevado entre sus prácticas y entre sus quehaceres docentes la enseñanza de la lengua náhuatl desde los espacios escolares, ¿no? Entonces, ha formado a diferentes generaciones, enseñando la lengua, cómo escribirla, cómo escucharla, cómo a través de la lengua se puede seguir tejiendo historias, se puede compartir tradiciones, se puede compartir leyendas, cuentos, en fin. Entonces, sí es importante cuando hablamos de la temática sobre las mujeres en la defensa de la lengua, pues las historias de todas estas mujeres que siguen manteniendo esta vitalidad de la lengua como el centro del universo, el centro de las comunidades, y que pues a través de la lengua se nombra mundo, se nombra experiencias, se van construyendo conocimientos. Y pues bueno, como para ir cerrando esta presentación, estamos hablando de la preservación del cuidado a la madre tierra, la naturaleza y el territorio, porque no solo estamos empeñadas y que estas mujeres no solo están hablando de la enseñanza de la lengua, sino que cuando hablamos de la transmisión y la enseñanza de la lengua, también estamos construyendo conocimiento, y por lo tanto en el centro de la lengua nos lleva a comprender por qué es importante cuidar a la madre tierra, por qué es importante cuidar la naturaleza, por qué es importante cuidar este territorio, ¿no? En esta imagen vemos a una abuela cómo es que a partir de sus saberes, a partir de sus experiencias, pues habla con los entes que cuidan la naturaleza, los entes que hacen posible que la madre tierra nos acoja, los entes que cuidan el territorio, ¿no? Entonces, en esta imagen es una ritualidad, desde luego, al agradecimiento al Chicome Xochitl, que en español decimos que es el agradecimiento al niño y al niño y a la niña maíz. No porque porque el maíz es parte central tanto en el alimento, la vitalidad del hombre y la mujer Masewali.
en estos procesos de ritualidad no solo concebimos al maíz como un objeto, como un grano, como un cereal que solo sirve de alimento, sino esta reciprocidad de existencia entre hombre, mujer, maíz, territorio, naturaleza y madre tierra. Y pues bueno, esto nos lleva a justamente a ir comprendiendo la importancia de la sabiduría de las abuelas en contextos específicos, porque son las guardianas, son las que nos dan ciertas pasajes, ciertos caminos de cómo caminar en esta vida, ¿no? Y en la siguiente imagen vemos a mujeres que son danzantes, mujeres que también están entregando su armonía, están entregando el gozo en estos cuidados del territorio, en los cuidados al agua, los cuidados a la tierra, los cuidados a la naturaleza. Entonces, la lengua es el centro en que nos podemos comunicar, o son los puentes del diálogo intercultural para comprender estas relaciones que existen con la madre tierra, con la naturaleza, pero también esta forma de comunicación intersubjetiva con las guardianas o con los guardianes que hacen posible la existencia desde la naturaleza, desde el territorio. Invitamos aquí pues justamente a seguir mirando la diversidad de estrategias que implementan las mujeres en sus diversos contextos culturales, pero también lingüísticos, ¿no? Entender que las lenguas maternas como un dispositivo también político que permite seguir resistiendo, seguir reexistiendo en estos espacios específicos. Y bueno, comparto algunos pensamientos. Somos las hebras que tejen historias, las guardianas de las palabras, las sanadoras de las heridas. Seguimos en pie de lucha, seguimos resistiendo y reexistiendo con nuestras voces, nuestros sueños y esperanzas. Y desde luego, en el seno donde las lenguas indígenas tienen un sentido de existencia con nuestros cuerpos y con nuestros territorios, y desde luego que no los dejamos y que no dejamos a la lengua que se pierda, que se olvide, sino seguimos enseñando, transmitiendo a las hijas, a los hijos, en este tejido comunitario con las abuelas y con las madres, ¿no?, de diversas latitudes. Muchas gracias y espero pues que sigamos reflexionando la importancia que tenemos las mujeres en estos procesos de transmisión y enseñanza de la lengua, ¿no? Estamos hablando de procesos intergeneracionales, de las luchas que seguimos ante procesos de la colonialidad lingüística que está permeado en la sociedad y desde luego desde las políticas del Estado que siguen reproduciendo racismos lingüísticos. Muchas gracias.